El seminario de hoy es el primer seminario regular del año, que vinieron unos previamente allá por marzo. Hay un cambio importante, que es que ya no va a haber transmisión en simultáneo en YouTube, tras algún inconveniente que tuvimos de calidad, etc. Entonces, ahora los seminarios se graban y se suben después. Entonces, por si alguien que ustedes conocen quiere verlos online, que sepa que ya no va a poder participar, como siempre, durante mucho tiempo, en la parte de preguntas y respuestas. Y eso con un aviso a estudiantes, que ya no ven ninguno, que era anuncio con estudiantes. Y bueno, Diego lo conocen, creo que casi todos ustedes, así que les dejo el mando. Diego se hace todo, 40-45 minutos, tiempo para preguntas. No voy a exagerar el propósito. Dale, yo me voy a quedar de atrás y me voy a hacer. Prácticamente familiar, acérquense así no tengo que hablar tan fuerte. Me contacté con los organizadores para contarles un poco cuál había sido mi proyecto pandemia. El 20 de marzo, el viernes 20 de marzo del 2020 me llevé una curiosidad a casa para ver si entendía lo que estaba mirando, para estar una semanita encerrados y digamos, entender un detalle, algo que me parecía un detalle curioso. Y después, como pasó con la pandemia, no solo la pandemia se extendió, sino que mi proyecto pandemia también se extendió, y al final de cuentas estuvimos varios años intentando entender qué es lo que estaba ocurriendo. Y básicamente tiene que ver con trabajo que vengo haciendo hace unos años relacionado a los retroelementos, que simplemente es una manera de decir son ciertos tipos de virus. Pero detrás de estos nombres así inteligibles que están en este árbol filogenético, hay algunos jugadores que ustedes conocen. Los retroelementos básicamente son elementos virales cuya característica es que codifican para una transcriptasa reversa. Esto quiere decir que en su ciclo de vida existe un intermediario que es una molécula de ARN, de ácido ribonucleico. Y dentro de estos nombres hay jugadores que ustedes conocen, porque por ejemplo el VIH es un retroelemento, es un virus, ¿cómo se llama? Retrovirus animal. Y también el pandavirus, el virus, también es un retroelemento. Simplemente estos dos virus básicamente matan entre 1,5 millones y 2 millones de personas por año, prácticamente la mitad de lo que hizo COVID en 2020, pero estos jugadores lo venían haciendo al menos en los últimos 40 años. Toda mi vida adulta la pasé a la sombra de la pandemia de retroelementos. A pesar de que la gente creía, durante la pandemia me parecía curioso que la gente dice nunca vimos una pandemia, porque en realidad vivimos constantemente una pandemia que estaba dirigida por retroelementos. No voy a hablar de virus animales, sino que lo que pasa en plantas. Me voy a dedicar a estos jugadores que están al lado de los retrovirus animales o los heparnavirus. Acá pueden leer el TR retrotransposon, transposones el TR, y este grupo acá que está exactamente al lado de los retrovirus animales, que son los falovirus, son pararetrovirus vegetales. Los vegetales no tienen retrovirus, tienen pararetrovirus, que tienen unas características distintas. Para entender más o menos qué son estos dos grupos, imagínense que un transposón LTR es una secuencia que está embebida en el genoma del hospedador, y a través de un factor de transcripción, un activador transcripcional del hospedador, se induce, se transcribe, esto quiere decir como si fuese prácticamente un gen. Hay un mensajero, el elemento que se traduce y codifica para proteínas que están involucradas en su ciclo de vida, y se empaca en el citoplasma una especie de partícula viral, como conocen un virus tradicional. La diferencia ahora con virus tradicional es que esta partícula viral, en
en vez de salir de la célula e infectar horizontalmente a otros individuos de la población hospedadora, lo que hace en realidad es, a través de una integrasa, generar una copia nueva de sí mismo en otro lugar del genoma de la célula de la cual se activó. Entonces, básicamente lo que este elemento hace es movilización replicativa. En vez de infectar a los hospedadores de manera horizontal con el virus tradicional, que es lo que ustedes están imaginando, lo hace en realidad de manera vertical, infectando a la generación siguiente. Y este tipo de elementos no solo existen en plantas, también existen en seres humanos. De alguna manera estamos todos infectados. Pero particularmente en plantas, los retrotransposones del TIAR son peculiarmente ubicuos. Hay genomas que potencialmente el 50 o el 60% de la secuencia de genoma en realidad son este tipo de partículas virales o remanentes históricos de este tipo de partículas virales. En realidad, los genomas prácticamente se componen en su gran mayoría de parásitos intragenómicos. Entonces, no voy a hablar hoy particularmente de retrotransposones, que es trabajo de un seminario durante la pandemia virtual, donde particularmente hablé sobre este tipo de elementos. Ahora me voy a dedicar un poco más a los pararetrovirus vegetales, que en este caso sí son virus más tradicionales como los que se imaginan. El virión empaca una molécula de ADN que es inyectada en el núcleo, y esa molécula de ADN genera un microcromosoma del cual se transcribe un mensajero que se traduce en proteínas que son necesarias para el ciclo de vida de este virus, y este tipo de mensajeros nuevamente se empacan en el virión, y ahora este virión es capaz de salir de la célula e infectar a otras células adyacentes de manera horizontal con un virus tradicional. Y ustedes conocen para retrovirus, ¿cómo se consigue esto? El virus del mosaico de coliflor. Es un virus famoso que es básicamente el ejemplo paradigmático de un pararetrovirus vegetal. Y si se ponen a pensar, esto es una simplificación del ciclo de vida de un retrotransposón, porque en este caso, en vez de el virus integrarse en el genoma, lo que hace es generar un microcromosoma del cual se transcribe. ¿Okay? Pero el resto del ciclo de vida es esencialmente el mismo. Y codifica justamente para una transcriptasa reversa, que es la que permite transformar este intermediario de ARN genómico en la molécula de ADN genómico, que es la que empaca el virión y permite la infección horizontal en la población de bacterias. Por supuesto, este tipo de elementos no van dando vueltas haciendo lo que quieren, en virtud del concepto de Van Baaren, que es la competencia interespecífica. Podemos imaginarnos que van a existir mecanismos que evolucionan para que los hospedadores puedan defenderse contra este tipo de elementos. Y esto es totalmente cierto. Las plantas evolucionaron una biomaquinaria que es hipercompleja para generar un mecanismo de defensa. Vamos a hablar de mecanismos de silenciamiento transcripcional y post-transcripcional. Básicamente, en general, yo tampoco soy experto, pero en líneas generales lo que se tiene que imaginar es si esto fuese un transposón que está insertado en el genoma, entonces el genoma de plantas es capaz de reconocer que esa secuencia es non-self, entonces que es un invasor del ADN, y entonces lo transcribe y genera pequeñas moléculas de ácidos ribonucleicos de 24 nucleótidos que por homología de secuencia es capaz de llevar la maquinaria de silenciamiento hasta zonas que tienen homología de secuencia, o digamos otros transposones que están insertados en el genoma, de tal manera que eventualmente se modifica, por ejemplo, la metilación del ADN o la metilación de ciertas histonas, la cromatina se compacta, que es más o menos lo que llamamos heterocromatina, y entonces la maquinaria transcripcional no puede acceder a esta zona, y entonces ese transposón eventualmente no se puede transcribir más y no puede
activarse no puede contar su ciclo de vida, entonces decimos que está silenciado. Es un mecanismo de defensa, en este caso es silenciamiento a nivel transcripcional. También existe silenciamiento post-transcripcional, que es un poco más complejo. Nos tenemos que imaginar que esto aplica mucho para virus libres. Una molécula viral, eventualmente el ARN, el genoma ribonucleico viral, doble cadena, es cortado en pequeñas moléculas de ARN de 21 a 22 nucleótidos, y este tipo de moléculas lo que median es, por ejemplo, frenan la traducción del mensajero viral, de tal manera que las proteínas que el virus necesita para completar su ciclo de vida no son traducidas, o media la degradación del mensajero viral. Entonces, de esta manera, el virus tiene problemas para poder continuar con la infección o para multiplicarse. Particularmente, ahora se sabe que los pequeños ARN de 22 nucleótidos son muy importantes porque frenan la traducción de los ribosomas, y entonces esto permite que el mensajero que no está siendo traducido se degrade a moléculas de 21 que al mismo tiempo degradan el mensajero del virus, y entonces se genera como una especie de ciclo en el cual el sistema de defensa se primea, ¿sí? Y este tipo de moléculas pueden inclusive moverse de célula a célula, lo cual permite que otros lugares de las plantas, más allá del punto de infección, empiecen a ser tolerantes o resistentes a la infección viral. Estos son mecanismos generales defensivos que evolucionan las plantas para defenderse de los elementos que estaba discutiendo. Y una cosa que quería aclarar en esta introducción es que este tipo de fenómenos, hace más de 20 años ya, estos autores se imaginaron que podían ser utilizados como un mecanismo de alguna manera de vacunación de las plantas. Lo que hacían era generar estructuras que son como ¿cómo le llamamos? Hairpins, horquetas, donde un mensajero se puede foldear de una manera particular que es reconocida por el sistema inmune. Entonces generaban plantas transgénicas con expresando distintos mensajeros que se podían foldear en esta forma de horqueta. Esta horqueta es utilizada por el sistema inmune para generar pequeños fragmentos de ARN, y entonces esto evoca una respuesta de defensa. Y entonces ya hace más de 20 años se demostró que esto puede ser usado de manera artificial para generar respuestas de defensa antivirales. Ok, entonces, ¿de qué se trata lo que le quería contar? Específicamente, bueno, se deriva del trabajo anterior que yo venía haciendo sobre retrotransposones vegetales. Particularmente cuando estuve cierto tiempo en Cambridge, estaba trabajando sobre una familia de retrotransposones que tenían la peculiaridad de activarse en el meristema de tomate. Lo que están viendo acá simplemente son señales de RNA de transcripción en distintos tejidos, y pueden ver que esta secuencia que está en este lugar específicamente se induce en el meristema, y esto para una partícula viral selfish como las que les acabo de describir, bueno, tiene mucho sentido, porque básicamente el meristema es el tejido somático que lleva la línea germinal que eventualmente se transforma, que eventualmente contribuye al material genético para la nueva generación. Entonces, para un elemento que en realidad se dispersa de manera vertical, tiene sentido activarse en este tipo de tejidos. Entonces, yo lo que hacía con tomate en ese momento era buscar GenoWire, anotar transposones LTR que tienen la particularidad que tienen una secuencia repetida cabeza-cola, de tal manera que uno los puede detectar el cromosoma, los puede detectar de manera algorítmica, que puede detectar secuencias que tienen este tipo de estructura.
Y entonces en un momento encontraba este tipo de retrotransposones que codificaban para una proteína de movimiento. Y entonces en mi mente yo dije, genial, encontré transposones que pueden infectar. Las proteínas de movimiento son proteínas que codifican virus tradicionales que ustedes conocen, son las que les permiten infectar una célula, moverse de una célula a otra célula. Entonces pensé, wow, transposones que potencialmente se pueden mover de célula a célula. Y entonces el 20 de marzo del 2020 me llevé a casa para estar una semanita encerrado para intentar estudiar ese fenómeno y darme cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y el hecho concreto es que esa idea pasó exactamente como la pandemia. Al principio no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y después, en función de un par de meses, me desarrollé totalmente pro y ya inclusive venía al laboratorio todo bien armado para enfrentar una pandemia. Me pasó exactamente lo mismo con este tema porque básicamente esos transposones no eran transposones. Lo que estaba detectando eran pararetrovirus endogenizados. Uno puede ir al genoma de tomate y empezar a encontrar secuencias de pararetrovirus, pero que están integradas en el cromosoma. El hecho concreto es que todavía no se han aislado, hasta donde yo sé, no se han aislado elementos pararetrovirus de solanáceas libres. ¿Sí? Sabemos que existen simplemente porque en realidad nos encontramos integrados en el cromosoma. Uno puede encontrar distintas familias filogenéticas de pararetrovirus que están prácticamente enteros. Tienen proteína, una cápside, una proteína de movimiento, la retrotranscriptasa, y el TAP, que es la uroplasmina, es un activador transcripcional. Uno puede encontrar un virus absolutamente entero insertado en el genoma con lo que uno también encuentra muchas veces son codones de stop, lo que quiere decir que de alguna manera ocurrió una integración del virus en el genoma y después, a medida que pasa el tiempo microevolutivo, esas secuencias van adquiriendo mutaciones y entonces de ese encuentro de mutaciones es un codón de stop. Entonces, estrictamente hablando, este virus que está integrado en el genoma deja de ser activo. Pero yo lo descubría estos pararetrovirus integrados porque justamente por motivos que sinceramente desconozco, pero probablemente lo que ocurra es que en el momento de una integración que se debe dar por recombinación no homóloga, cuando el minicromosoma está en el núcleo transcribiendo el virus, lo que observaba, lo que probablemente ocurre es que en el momento de integración los bordes del virus están replicados y entonces se integra una molécula que tiene también asemejan long terminal repeats de los retrotransposones, y entonces yo lo descubrí algorítmicamente al estudiar la secuencia del genoma. El hecho concreto es que uno puede describir, esto es básicamente las líneas filogenéticas que uno encuentra dentro de solanáceas. Estudiamos tomates, estudiamos papas, estudiamos berenjenas, estudiamos genomas, tomates salvajes que están resecuenciados, y uno puede básicamente llegar a la conclusión que hay 3 tipos de familias de pararetrovirus que están integradas en el genoma del tomate. Y uno encuentra esas secuencias con mayor o menor completitud. En algunos casos el virus está perfectamente integrado y se encuentra completo, y en otros casos, ocurrieron eventos de recombinación en función de tiempo que lo que hacen es dejar remanentes históricos. Entonces por ahí uno lo que encuentra solamente es una proteína de movimiento aislada en el medio entre genes, ¿no? Lo que consideraríamos el junk DNA, las secuencias intergénicas. Uno de repente encuentra una proteína de movimiento que es viral, o una proteína de cápside, etc. Este tipo de secuencias, finalmente, haciendo un poco de informática,
uno llega a la conclusión que representan entre el 0.5% y el 1% del genoma de una solanácea. Digamos, no estamos hablando de fracciones triviales del genoma. El 1% del genoma de una solanácea tiene un genoma que es algo así como 1/3 del nuestro. Es un genoma pequeño, es así como 7 u 8 veces más grande que el genoma de la biopsia. Y el 1% de la secuencia de ese genoma en realidad son pararetrovirus de plantas que están integrados o endogenizados. Y entonces, por supuesto, siendo virus integrados, lo que me pregunté es, lo que tiende a ir a buscar es qué pasa con los mecanismos inmunológicos. No tiene acceso a librerías de mRNA, de ARN pequeños, y entonces a mí me preguntaba, simplemente por estar integrado, qué es lo que ocurría con los efectores del silenciamiento transcripcional y posttranscripcional, que en este caso son endógenos, porque se entiende que no hay infección viral, está simplemente esa secuencia integrada en el genoma. Y entonces, usando pararetrovirus endogenizados, que manualmente los usamos como templado de las librerías de ARN pequeños, uno lo mapea y lo que observé fue lo que están mirando, que yo estoy seguro que no parece mucho, pero en realidad el proyecto se dispara a partir de esta observación. La escala es muy chiquita, entonces uno no puede apreciar tan claramente que existen picos. Yo esperaba que, como el genoma es capaz de reconocer elementos virales, que existiesen efectores de silenciamiento contra toda la secuencia de un virus que está integrado en el genoma, pero en realidad eso no ocurre. Lo que ocurre es que hay picos, hay zonas aparentemente que generan muchos más ARN pequeños en la planta. Entonces, eso, ¿sí? hay picos que están en distintos lugares del pararetrovirus que estoy usando como templado para mapear esa información. Y esto me llamó mucho la atención. Y entonces fui a indagar en qué eran esas zonas. Esto básicamente lo que quiere decir es que tiene que haber una representación no balanceada del virus cuando se integra, o que hay una fuente no balanceada de los efectores de silenciamiento. Y lo que uno se encuentra, y esto entonces me llamó la atención y seguí indagando, uno se encuentra cosas por el estilo. Lo que tiene acá es un genome browser, no sé cómo traducirlo, sinceramente, pero básicamente esta línea acá representa un gen de tomate, donde tiene en verde los exones y en línea negra los intrones, y los intrones se splicean y los exones se expresan y codifican para una proteína, ¿no? Y esto se puede ver perfectamente que esta línea que es de RNA-seq, que es el mensajero de este gen que se está expresando tejidos de la planta. Es un gen funcional a la vida del hospedador, en este caso a la vida del Salamon microparsin que es tomate. Pero lo que uno encuentra en este intrón, ¿no? esta secuencia del gen se splicea y después eventualmente en teoría se degrada, lo que uno encuentra en realidad es la secuencia de un pararetrovirus integrado. Y no solo encuentra la secuencia de un pararetrovirus integrado, lo que encuentra son que en los bordes de esta secuencia existen, en realidad la secuencia se encuentra repetida e invertida, a diferencia de los retrotransplants celulares que tienen secuencias con la cabeza. Lo que uno encuentra es una secuencia invertida cabeza a cabeza. Y esto es muy parecido a lo que les comenté anteriormente, a la horqueta con un bulbo, que es, digamos, un sustrato de la maquinaria de silenciamiento. Entonces, eventualmente, lo que uno observa es que, particularmente en estas secuencias que están invertidas cabeza a cabeza de alguna manera, ¿sí? Lo que uno observa es una señal muy fuerte de ARN, de pequeños ARN. Entonces,
En realidad, el genoma de tomate contiene algo así como 22 áreas específicas en donde hay algunos elementos que son intragénicos que se encuentran en el intrón de un gen, hay algunos elementos que son intergénicos, por ejemplo esto, que se encuentra simplemente en las secuencias que supuestamente no codifican para nada, que en realidad están siendo transcritos, no sé si transcritos es la palabra, porque transcritos. Están siendo transcritos por la maquinaria transcripcional y de alguna manera están siendo adquiridos como sustrato del sistema inmune para generar ARN pequeños, como si la planta estuviese bajo un fenómeno infeccioso, porque en realidad esto no es así. Y esto bueno, se puede demostrar por otras técnicas que este tipo de estructuras están expresadas, ¿no? Están siendo transcritas en todos los tejidos de la planta. Y haciendo un poco de números usando librerías disponibles, uno puede llegar a inferir que básicamente estas zonas son áreas que generan mucho RNA, y entonces las llamé TSA, Transcriptional, no creo que lo puse por acá, Transcriptionally Active Small Interference RNA Area, para en short TSAs, de ahora en adelante los voy a llamar TSAs, pero imagínense que es una zona particular del genoma que es un foco de generación de pequeños fragmentos de ácido ribonucleico que potencialmente tienen actividad inmune. Y uno rápidamente se puede dar cuenta que muy pocas de estas áreas aportan prácticamente el 80% de todo el universo de pequeños fragmentos que mapean a pararetrovirus y que están típicamente relacionados con el fenómeno de silenciamiento post-transcripcional. Esto es algo bastante peculiar. La razón es que el silenciamiento post-transcripcional usualmente está mediado por moléculas de 21 nucleótidos, como decir, por ejemplo, estoy seguro que alguien ha escuchado hablar de los microRNA o los genes MIR, que básicamente codifican para pequeños fragmentos que eventualmente regulan eventos del desarrollo de la planta. Y eso lo hacen a través del silenciamiento post-transcripcional. Es una pequeña molécula de ARN cuyo blanco es un gen que se degrada y entonces es un mecanismo de regulación del desarrollo. Bueno, en este caso, este tipo de áreas y solamente 22 áreas de tipo de genoma explican el 80% de los mRNAs de 21 a 22 nucleótidos que uno puede recuperar del tejido del tomate. Inclusive también puede recuperar formas de 23 y 24 nucleótidos que están relacionadas, como comenté al principio, con el silenciamiento transcripcional. O sea, este tipo de zonas genera una batería de moléculas que tienen potencialmente actividad inmune. Y curiosamente, esto lo que les estoy mostrando acá es el profile del tamaño de los fragmentos de mRNA que uno puede recuperar, ¿sí? Y curiosamente están muy enriquecidos, estas áreas están muy enriquecidas en fragmentos de 22 nucleótidos. Es una curiosidad, hasta que uno va a la literatura y encuentra un trabajo del laboratorio de David Poco de hace unos años, en donde demuestran que el tomate, justamente los ARN, las pequeñas moléculas de ARN de 22 nucleótidos son fundamentales para la respuesta antiviral. En este trabajo aíslan una mutante de tomate de un gen que está
involucrado en la generación de estos pequeños ARN. Entonces le pedimos a Elbit la mutante, le pedimos los datos de las librerías de ARN pequeño, y lo que uno puede observar es que en la mutante este pico de 22 nucleótidos desaparece. Son dos genes particulares del tomate que median específicamente el enriquecimiento de ARN pequeños de este tipo de zonas particulares del genoma de tomate, que básicamente mapean para retrovirus vegetales. Por supuesto, estas zonas básicamente se expresan en todos los tejidos de la planta, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero básicamente uno puede detectar ARN pequeños en hojas, puede detectar ARN pequeños en los frutos, en el polen, etcétera, etcétera, en distintos grados. Hay áreas particulares, hay TSE particulares que son, de alguna manera, tienen cierto grado de especificidad por el tejido, entonces generan putativamente una respuesta inmunológica en ciertos tejidos y no en otros, pero básicamente esto se puede encontrar en todos los tejidos de la planta, manteniendo la particularidad de que evocan un pico de 22 nucleótidos de ARN pequeños. Y entonces en este momento lo que ustedes probablemente se están preguntando, y lo que yo me preguntaba, es si verdaderamente este tipo de estructuras puede evocar una respuesta de defensa. Y eso no es tan fácil de mostrar. Y la razón es que hasta donde yo sé no existe un patosistema establecido entre un pararetrovirus y una solanácea. Sabemos que tienen que existir estos virus de manera libre porque los encontramos en el genoma, pero todavía no hay ninguno aislado, entonces no podíamos de alguna manera manipular el sistema para estudiar si un tomate podría infectarse más o menos con este tipo de eventos. Entonces, lo que hicimos con en realidad colaboradores míos, colaboradores en Madrid, llevaron a cabo, es utilizar una especie de, es un replicón autónomo, digamos, es un virus artificial, que no es de la familia pararetrovirus, en realidad es de la familia de los gemivirus, si yo no me equivoco. Es un virus artificial en donde se retira la proteína en movimiento de tal manera que no puede infectar horizontalmente, no puede moverse de célula a célula, está restringido al lugar de infección, digamos. Básicamente uno lo que hace es infiltrar las plantas y esto se transforman transientemente las plantas, y entonces este tipo de replicón empieza a generar copias de sí mismo, pero en la célula que está transformada, no se puede extender. Entonces este tipo de replicones artificiales no tienen proteína en movimiento, pero en cambio tienen una proteína fluorescente, un reportero, de tal manera que uno lo puede ver en el tejido. Uno puede ver si el tejido, si el replicón está generando copias de sí mismo o no en el tejido, porque básicamente el tejido florece. Entonces lo que hicimos básicamente es, al final de la secuencia de este reportero, introducirle a la construcción la secuencia de un ARN pequeño particular que existe en esta TSA, que es uno de los más ubicuos que encontraba en las librerías de ARN pequeños. Está la TSA-10, que se expresa y es intragénica, genera dentro de todas las moléculas de RNA que genera, que pueden ver acá todo el pattern, ¿sí? Hay una molécula particular que es muy ubicua en las librerías, ¿sí? En la que está más representada, y esa secuencia está representada por moléculas de 21 nucleótidos y por moléculas de 22 nucleótidos. Entonces, básicamente, modificamos el reportero con la secuencia de 22 nucleótidos complementaria, ¿sí? Complementaria, y se infiltra en plantas,
se infiltra este replicón con una secuencia en plantas, usando como control la misma secuencia pero randomizada, de tal manera que es un control de no corte, por decirlo. Entonces lo que uno busca es si el transcripto de ese reportero que proviene de un elemento viral artificial es reconocido y es degradado por la maquinaria de silenciamiento. La respuesta es sí. Uno puede llevar a cabo cierto experimento en donde se levantan por PCR, se levantan los bordes de los transcriptos que están siendo cortados por la maquinaria de silenciamiento, y entonces inclusive uno puede secuenciar esos bordes e inferir qué parte del transcripto está siendo cortado, ¿sí? Lo cual básicamente lo que se observa es que las plantas que fueron infiltradas, plantas independientes que fueron infiltradas con este replicón, con la secuencia complementaria del ARN pequeño que existe en el tejido, generan señal, y las plantas que están infiltradas con la secuencia randomizada no generan señal. Entonces que este transcripto no está siendo degradado acá, pero sí está siendo degradado acá. Uno puede molecularmente clonar esos productos de PCR, secuenciarlos por Sanger e inferir exactamente la posición del transcripto en donde existió en donde la maquinaria de silenciamiento cortó el mensajero. Entonces uno puede encontrar que el mensajero es cortado estrictamente en esta porción y además es cortado río abajo, pero no río arriba. Esto es una señal de silenciamiento post-transcripcional, las particularidades de la maquinaria la cual yo no soy experto y no vamos a discutir, pero básicamente lo que pueden ver es que esto no está siendo degradado en cualquier lugar, está siendo degradado a partir de la mitad del target site río abajo. Es una señal de que está ocurriendo silenciamiento post-transcripcional. Entonces no me queda ya mucho tiempo, esto se lo voy a contar un poco más rápidamente. La ventaja de trabajar con solanáceas es que empieza a existir mucha información de genomas resecuenciados, de librerías de expresión de genes, de librerías de ARN pequeños, de modificaciones del ADN, como es la metilación del ADN. Entonces, en muchos trabajos uno puede tomar datos de literatura y usarlos para estudiar desde el punto de vista de la genómica comparativa, cómo inferir cómo potencialmente evolucionan ciertas secuencias. Y entonces el resultado final, lo que uno puede hacer es encontrar las áreas homólogas en distintas especies de solanáceas, y a través de la secuencia del área homóloga empezar a inferir cómo va evolucionando. Entonces decir, bueno, hay marcadores, parámetros que uno puede evaluar y decir, bueno, este parámetro es positivo o negativo, y esto quiere decir, bueno, si es positivo es porque existe un déficit de polimorfismos derivados, esto quiere decir un exceso de polimorfismos ancestrales. De alguna manera, las secuencias de este TSA o de este TSA tienden a mantenerse constantes en el proceso microevolutivo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está sugiriendo es que existe selección de cierto tipo. O inclusive en esta TSA10 lo que encuentra es que este factor es muy negativo, lo que quiere decir que existe gran deficiencia de polimorfismos ancestrales. De alguna manera esta secuencia está evolucionando a tasas de evolución molecular que son más rápidas de lo que uno podría esperar por la distancia evolutiva que hay entre los dos genomas que mantienen esa secuencia. Entonces uno puede proveer por genómica comparativa evidencias de que distintas zonas del genoma de tomate que tienen potencialmente esta actividad defensiva,
como característica es que potencialmente están siendo sometidas a presiones de selección o a cambios en la población que son diferentes y son independientes. Alguna en este dato que es positivo, acá ven este dato que es negativo. El problema con trabajar con las sonancias es la domesticación. La domesticación, esto es la selección artificial, introduce ciertas problemáticas a la interpretación de comparar secuencias, pero básicamente, por eso intento ser fluido al respecto, hay evidencias que podrían sugerir que este tipo de secuencias están sometidas a presión de selección diferenciales. Finalmente, este tipo de señales genéticas inmunológicas, uno inclusive las puede encontrar en otras plantas, no está restringido a las solanáceas, existe en leguminosas, encontré TS6 en soja, existe en nicotiana, trabajo con las mismas particularidades, secuencias expresadas que tienen una fuerte señal de ARN pequeños de distintos tamaños, pero que están muy enriquecidos en las formas de 22 nucleótidos. Esto no es estrictamente, no ocurre solamente en tomates, sino ocurre en otras cosas. Y todo esto, ¿qué quiere decir? Si tienen en cuenta lo que les mostré al principio, el uso tecnológico de los bucles, de genes que expresan bucles que son capaces de ser reconocidos por la maquinaria de defensa. Bueno, en mi mente lo que significa es que las plantas lo hicieron primero. En mi mente lo que significa es que existen microarreglos cromosómicos que generan estructuras que son expresadas y que proveen, a través de transcriptos particulares, son sustratos de la maquinaria de silenciamiento y que evocan una respuesta defensiva que es potencialmente activa, tanto contra pararetrovirus que están endogenizados, como potencialmente contra pararetrovirus que son infectivos, que existen libres y que se distribuyen horizontalmente en la población de los hospedadores. Y en mi mente, básicamente existe un mecanismo de inmunidad genética. Pero bueno, esa es mi interpretación de todo el fenómeno. Convencí a cierto número de revisores de esto, pero todavía falta un largo trecho para que podamos verdaderamente demostrar que existe un mecanismo de inmunidad genética. Está basado en reordenamientos que son totalmente al azar, y el hecho concreto, una evidencia de por qué digo que son totalmente al azar, es porque hay muy pocos de estos reordenamientos que ocurren en el genoma de tomate, al menos los que se refiere a secuencias pararetrovirales. Entonces, yo en mi mente lo que imagino es que un pararetrovirus libre infecta y eventualmente un mecanismo que yo sinceramente desconozco tiene que infectar la línea germinal, porque esto si lo encontramos en el genoma es porque básicamente pasó de una generación a la otra, ¿no? Tiene que infectar la línea germinal. Existe un momento de integración y después en mi mente lo que ocurre es fusión de tiempos microevolutivos, un reordenamiento que eventualmente, potencialmente puede ser útil a la planta para defenderse contra nuevas agresiones de invasores nucleicos que tienen una secuencia similar. Y con eso voy a terminar de aburrirlos. Gracias por venir y quiero agradecer a los colaboradores de Madrid, particularmente a Adrián Bari, es un amigo, de hecho es argentino, es investigador de CSIC de España, y ellos estuvieron llevando a cabo todo lo que es parte de experimentos de mesada que se acaban de mostrar. Y eso, gracias. Sí, estoy dispuesto a responder preguntas. Gracias, yo como no molecular, esto de la asimilación cultural del virus no lo tenía ni siquiera relación. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Sí. ¿A qué creen que se deba o qué factores creen
uno soy experto. Uno tiene en mente que los genomas son algo que son muy estables. Y en realidad son muy fluidos. El pangenoma de tomate. Entonces, si uno resecuencia distintos ecotipos de tomate, si uno resecuencia distintos individuos de la especie que llamamos tomate, entonces estamos estudiando lo que es la unidad de evolución de Darwin. Darwin decía que la unidad de evolución es la población. Hoy en día tenemos que es el pangenoma, ¿sí? Son la sumatoria de los genomas de todos los individuos que representan una especie. Si uno estudia el pangenoma de tomate, es solamente algo así como el 70% de los genes están compartidos, aún dentro de la misma especie. Entonces, aún dentro de la misma especie hay una fracción de genes que no están compartidos y que no es trivial, es alta. El genoma es algo que es muy dinámico. Entonces, en fracciones de tiempo razonablemente cortas, estoy hablando de 1 billón de años o 2 billones de años, en donde ya en el caso de tomate, por ejemplo, existen fenómenos de especiación, porque Solanum penelii se agregó de Lycopersicum, algo así como entre 1.5 o 2 millones de años, como mucho, si yo no me equivoco. En una fracción de un millón de años que a nosotros nos parece un montón, desde el punto de vista del genoma es muy fluido. Y entonces, este tipo de fenómenos, evidentemente son muy dinámicos. Aparecen y desaparecen. Tengo evidencias de que distintos ecotipos de tomate tienen algunos TSA y no tienen otros. Dentro de una especie uno puede encontrar variantes en donde por recombinación perdieron una fracción. Por simple recombinación. Si uno básicamente al encontrar la misma secuencia, el homólogo en otra especie, uno infiere que tiene que haber existido en el ancestro común. ¿Sí? Pero hay variantes de tomate que algunos de estos TSA que acabo de mencionar no los tienen. Es muy fluido. Me preguntaba si a lo mejor en algún momento no había una precisión selectiva exógena muy fuerte por parte del virus. Sí, exactamente. Y por eso los encontramos de esa manera. Perdón, entiéndase que eso es lo que ocurre en mi mente. En mi mente lo que ocurre es eso, justamente hay presiones de selección que mantienen estas secuencias o no en el genoma, presión positiva, presión negativa. No se puede separar, al menos yo no puedo separar desde el punto de vista de la genómica, de fenómenos poblacionales, ¿no? Entonces, podría llegar a decir que hay evidencias de que puede haber presiones de selección diferenciales, y entonces eventualmente es muy fluido, algunas de estas secuencias se ganan, algunas se pierden, algunas van modificando muy rápido su secuencia en tiempo evolutivo, algunas la secuencia no va modificándose muy rápido, de alguna manera hay una presión de selección para que la secuencia se mantenga de esa manera. En mi mente son virus que están ejerciendo esa presión de selección, pero todavía no lo tenemos demostrado. Hay evidencias, pero no lo tenemos demostrado. Hay algo. Pero en mi mente eso no está bien. ¿Hay alguna idea por qué uno encuentra siempre esa secuencia de 21 y 22 nucleótidos y no una más larga o una más corta? ¿De por qué fue seleccionado? ¿Hay alguna asociación? Yo no lo sé. ¿Alguna ventaja adaptativa? ¿Por qué la secuencia tiene ese tamaño? Porque la biomaquinaria del sistema de silenciamiento incluye enzimas que cortan con ese tamaño, cortan ARN doble cadena con ese tamaño, y entonces por eso existen esos tamaños. Ahora, ¿por qué esos tamaños fueron seleccionados para tener actividad? No sé, tenemos que preguntar a la gente que es más experta en el sistema inmune. Supongo que tiene que ver con el hecho de que ya a partir de 21 nucleótidos, que somos como primers en laboratorio, a partir de 21 nucleótidos
empieza a ser específico de secuencia. O sea, en un genoma, una secuencia de 21 nucleótidos potencialmente aparece una vez y solo una vez, salvo en transposones que se están replicando, se realizan replicativamente en el genoma, entonces acumulan mucho de su misma secuencia, ¿sí? Con un primer de 18, 20 o 21 nucleótidos, básicamente es un punto del genoma, tiene una especificidad de secuencia. Entonces, en mi mente debe haber sido por esa razón que se seleccionaron esos tamaños, pero no sabe decir qué se compra. Fuera que funcionó así, no se volvió a pegar. Funcionó así y bueno, funcionó así y anduvo. Existen fragmentos de mayor tamaño y existen fragmentos de menor tamaño. De ahí a que uno le encuentre funcionalidades es otra cuestión. En realidad, en el caso de plantas, una curiosidad, no tengo una. En el caso de plantas, las plantas tienen dos ARN polimerasas más. Nosotros tenemos polimerasa 1, 2, 3, las plantas tienen también 4 y 5. Y esas polimerasas están involucradas en transcribir estos sitios que eventualmente provocan silenciamiento transcripcional. Y este transcripto, que no está poliamilado, es un transcripto de alguna manera defectuoso. Si yo no me equivoco, tiene entre 30 y 50 nucleótidos. No es, como nos imaginamos antes, un transcripto como lo transcribe la polimerasa 2, sino que es un pequeño fragmentito. ¿Por qué hacen las decisiones de tamaño? Sinceramente no sé. Sí, Diego, muchas gracias por el seminario. Muy interesante la conclusión de que las plantas lo hicieron primero. Las plantas lo hicieron. Perdón, eso es en mi mente. No, en mi mente, no sé si lo hicieron primero. Bueno, por eso te preguntaba. Quería preguntarte si, capaz que me lo perdí, pero ¿no existe la evidencia de identidad genética de la instalación animal más allá de lo hormonal? Existen evidencias. Tenemos que tener cuidado con la palabra identidad genética, ¿no? Porque yo, por supuesto, puedo argumentar que toda vez que esta maquinaria está codificada por el genoma y tiene actividad inmune, es identidad genética. Digamos, usar el concepto de inmunidad genética puede ser equívoco. Yo no sé cómo tiene tuyo. Claro, claro. Puede ser, yo lo tiré así como uno tira una bomba porque es una falla, pero puede ser equívoco. Digamos, en realidad, pero existen evidencias de cosas que potencialmente son similares. Por ejemplo, el sistema de CRISPR en procariotas se basa básicamente en que virus que infectan bacterias se integren en el genoma de la bacteria, ¿sí? Y después hay zonas, yo no soy experto en esto, ¿sí? Pero entiendo que hay zonas que son hotspot en donde virus se integran o fragmentos de virus se integran, entonces generan eventualmente un mecanismo de silenciamiento contra ese virus. ¿Sí? Existen otro tipo de eventos en el árbol de la vida, yo ahora me viene a la mente ese caso. Existe, hasta donde yo sé, hay un caso descrito en los mosquitos en donde creo que es un retrovirus, ahora no me acuerdo, creo que es un retrovirus endógeno que potencialmente genera inmunidad contra otro virus que infecta a los mosquitos. No codificaron la literatura, yo ahora sinceramente no me acuerdo, pero existen en el árbol de la vida cosas por el estilo. No son exactamente una cosa así, pero conceptualmente. ¿La pregunta? Bueno.
Literalmente, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, gracias.